En los videos anteriores hemos empleado las estructuras de Lewis para describir las moléculas covalentes. En estas estructuras, una línea representa un par de electrones compartidos entre dos átomos de la molécula, mientras que dos puntos representa un par de electrones no compartidos sobre cualquiera de los átomos de la molécula. En este video vamos a ver la teoría de enlace de valencia, que describe el enlace covalente a través del solapamiento de los orbitales atómicos que contienen los electrones que comparten los átomos cuando forman un enlace covalente. Para formar el enlace covalente, entonces los átomos se aproximarán uno hacia el otro hasta llegar un momento en el que empieza a haber una superposición, una intersección de los orbitales que contienen los electrones de valencia que van a compartir esos dos átomos cuando forman el enlace. Esa superposición, intersección o interpenetración de orbitales atómicos de valencia de los átomos que forman el enlace se denomina traslape o solapamiento orbital. Esa región de solapamiento es una región de alta probabilidad de encontrar a los electrones y está ubicada entre los dos átomos que forman el enlace. Por lo tanto, con la formación del enlace se aumenta la probabilidad de encontrar un par de electrones en la región ubicada entre los dos átomos que se están uniendo. Al compartir de esta manera los electrones y solaparse los orbitales atómicos que los contienen, los dos átomos quedan unidos entre sí. Ahora, dependiendo de cómo sea la forma en que se produce este solapamiento o esta superposición o interpenetración de orbitales, se pueden generar dos tipos de enlaces. El enlace sigma o enlace simple o un enlace pi, que es un enlace múltiple. Veamos cómo es el traslape para que se genere cada uno de estos tipos de enlace. El traslape para el enlace sigma tiene que ser frontal. Un traslape frontal se puede dar entre dos orbitales S, como por ejemplo en la formación de la molécula de hidrógeno, en la que los dos orbitales S de la capa de valencia de cada átomo de hidrógeno se interpenetran para formar un enlace simple hidrógeno-hidrógeno, en donde se comparten dos electrones, y acá tenemos la región de intersección o solapamiento orbital, en donde existe la máxima probabilidad de encontrar ese par de electrones. Otra forma de traslape que da origen a un enlace sigma es entre un orbital S y un orbital P orientado en la dirección de ese orbital S. En este caso también se genera una región de intersección o solapamiento en donde existe una máxima probabilidad de encontrar el par de electrones compartidos entre el cloro y el hidrógeno cuando se forma el enlace covalente. También hay un traslape tipo sigma cuando se solapan orbitales de tipo P que están orientados uno hacia el otro, o sea que tienen que tener los dos la misma dirección. Recordemos que los orbitales P pueden tener la dirección X, Y o Z. Por lo tanto, los dos orbitales P que formarán un enlace sigma tendrán que estar orientados los dos a lo largo de la misma dirección, uno apuntando hacia el otro. Ya lo vamos a ver con un poco más de detalle. Cuando el solapamiento, en lugar de ser frontal, es lateral entre orbitales paralelos, lo que se genera es un enlace pi. Este enlace pi siempre es posterior a la formación del enlace sigma, o sea, no puede existir un enlace pi sin que previamente haya un enlace sigma, porque el enlace pi es el responsable del doble enlace o del triple enlace. Entonces, por ejemplo, en el caso del etileno, los dos átomos de carbono están unidos por un enlace sigma que implica el solapamiento frontal de orbitales atómicos de los dos átomos de carbono, y además un enlace pi que implica el solapamiento lateral de dos orbitales P paralelos entre sí. Los orbitales, cuando están paralelos, se pueden solapar lateralmente. Ahora ya lo vamos a ver en otra diapositiva en donde se ve con mayor claridad. Y si queremos generar un triple enlace,
Entonces, además de el enlace sigma, por ejemplo en el caso del acetileno, además del enlace sigma entre los dos átomos de carbono, podremos generar dos enlaces pi por solapamiento lateral entre orbitales p paralelos entre sí. Los que están en rosa son los orbitales p, que son paralelos y que podrán dar lugar a la formación de dos enlaces pi que permiten la formación de un triple enlace carbono-carbono. Veamos cómo funciona ese solapamiento lateral. Como les dije, tiene que ocurrir entre orbitales paralelos entre sí. Entonces, supongamos que cada uno de esos orbitales contiene un electrón. Cuando se aproximan los átomos, se va a producir el traslape, y acá vemos la zona de intersección o interpenetración de esos dos orbitales que están paralelos, uno con respecto al otro. Entonces, cuando se produce ese traslape, habrá una región de probabilidad en esa zona entre los dos orbitales que se están superponiendo. Si nos fijamos, en general queda una zona de probabilidad que va a estar por encima de la línea de enlace y otra región de probabilidad que está por debajo de la línea de enlace. La podríamos representar de esta manera como dos bananas, en donde se encuentran las zonas de probabilidad de encontrar ese par de electrones apareados que han formado este enlace pi por debajo y por encima de la línea de enlace. Si la molécula es plana, vemos que en esta otra representación el enlace pi con su zona de superposición o solapamiento orbital queda por encima y por debajo, que serían estas zonas rojas y azul, del plano de la molécula. Entonces estas son las regiones de probabilidad donde van a estar ese par de electrones compartidos que forman el enlace pi, que se genera por traslape lateral de dos orbitales p. Si en lugar de un enlace pi tenemos dos enlaces pi, entonces debemos tener dos pares de orbitales p paralelos entre sí. Por ejemplo, acá en esta molécula que podría representar al acetileno, tenemos estos dos orbitales que son paralelos entre sí, que son dos orbitales p que apuntan hacia arriba y hacia abajo. Los lobulitos rojos y azul apuntan hacia arriba y hacia abajo, pero además tenemos otros dos orbitales p que están paralelos entre sí, que también tienen un lóbulo rojo hacia adelante y un lóbulo azul hacia atrás, que también podrán generar otro enlace pi por solapamiento lateral. En esta molécula, entonces, habremos generado un enlace sigma, que es el que está indicado acá en amarillo por solapamiento frontal, y dos enlaces pi por solapamiento lateral de dos pares de orbitales p paralelos entre sí. Generamos de esa manera un enlace triple, como por ejemplo en el acetileno. Entonces, hasta ahora hemos explicado con la teoría del enlace valencia la formación de enlaces sigmas y enlaces pi. Ahora veamos otra teoría que está relacionada directamente con la teoría del enlace valencia, que nos permite comprender las formas o geometrías moleculares, cómo esos electrones están ubicados en el lugar correcto para generar moléculas con las formas observadas. Y para ello usaremos la teoría de hibridación de orbitales, que no es más que la mezcla o la combinación de orbitales de valencia de un átomo central para adoptar la geometría electrónica y la geometría molecular observada. Entonces, veamos cómo hacemos para obtener estos orbitales híbridos provenientes de la mezcla de orbitales atómicos de valencia. Consideremos el caso del carbono. En el átomo de carbono aislado tenemos en la capa de valencia 4 electrones. Estos electrones se encuentran dos en un orbital 2s y otros dos en dos orbitales p. Ahora, cuando se efectúa la hibridación de los orbitales, o sea, la combinación de orbitales, podemos generar 4 orbitales híbridos a partir de los 4 orbitales de la capa de valencia que tiene el carbono, que van a tener la misma energía. Para hacerlo, en cada uno de estos orbitales vamos a colocar
un electrón. En vez de tener los dos electrones como tiene el átomo aislado, dos electrones en un orbital 2s y un electrón en cada uno de los orbitales 2p, vamos a colocar un electrón en cada uno de los orbitales que vamos a combinar para formar los híbridos. Entonces, a partir de 4 orbitales atómicos, generamos 4 orbitales híbridos. Siempre la cantidad de orbitales se mantiene constante, con un electrón cada uno, porque lo que queremos hacer es que el átomo pueda compartir electrones y por lo tanto tiene que tener un electrón en cada uno de esos orbitales híbridos para poder compartirlo con otro átomo con el que va a formar el enlace. Cada uno de esos orbitales híbridos va a tener una forma como la que está esquematizada acá, un lóbulo grande y un lóbulo chiquito. Como este lóbulo normalmente es una región de probabilidad muy chiquita, es suficiente con dibujar el lóbulo mayor y de esa manera se dibuja cada uno de esos orbitales híbridos. Cuando generamos 4 orbitales híbridos, como va a tratar de orientarse en el espacio de modo tal que las repulsiones interelectrónicas sean mínimas, se van a orientar hacia los vértices de un tetraedro regular. Y por lo tanto, cuando formamos 4 híbridos, a los que denominamos sp3, siempre la denominación que le damos tiene que ver con el número de orbitales que hemos combinado para formar el híbrido. Acá estamos usando un orbital s y 3 orbitales p, y por lo tanto llamamos al híbrido sp3, y esos 4 orbitales híbridos sp3 que hemos generado van a estar orientados hacia los vértices de un tetraedro, y cada uno de ellos contendrá un electrón desapareado y cualquiera de ellos son equivalentes entre sí. Esto es lo que ocurre para la formación de la molécula de metano, en donde la hibridación de los orbitales de valencia del átomo de carbono central es sp3, y de esa manera comparte un electrón de valencia con cada uno de los átomos de hidrógeno a los que está unido, y formando entonces un enlace covalente con cada uno de ellos. Veamos el caso del boro. El boro tiene 3 electrones en la capa de valencia, tiene 2 en un orbital 2s y 1 en un orbital 2p. Si queremos formar 3 enlaces con el boro, tenemos que generar 3 orbitales híbridos que contengan un electrón cada uno. Por lo tanto, uno de los electrones 2s se promueve a un orbital 2p, y de esa manera tenemos un electrón en cada uno de los orbitales que vamos a combinar para formar los 3 orbitales híbridos. Como vamos a combinar un orbital 2s con 2 orbitales 2p, vamos a generar ahora 3 híbridos que se llamarán sp2, porque combinamos un orbital s con 2 orbitales p. Cada uno de estos híbridos va a contener un electrón y todos ellos tendrán la misma energía. Ahora hay un orbital p que quedó sin hibridar, y por lo tanto ese orbital p va a quedar como un orbital p puro, como estaba originalmente. Supongamos que los 2 orbitales p que utilizamos son los orbitales px y pi. Entonces habremos formado los híbridos sp2, los 3 híbridos sp2 que estarán en el plano xy. Acá están los 3 híbridos sp2 que van a estar lo más alejado posible unos de otros, porque cada uno contiene un electrón, y van a tratar de estar lo más alejados posible. La geometría que permite que las repulsiones interelectrónicas sean mínimas es la plana trigonal. Por lo tanto, la disposición espacial que van a adoptar esos 3 orbitales híbridos sp2 será apuntando hacia los vértices de un triángulo. Y el orbital p, que supongamos que fuera el orbital pz, queda perpendicular al plano en donde se encuentran los 3 orbitales híbridos sp2. Entonces tenemos un orbital p puro perpendicular al plano de los 3 orbitales híbridos sp2. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la molécula de trifluoruro de boro, que es plana trigonal porque el átomo de boro utiliza los 3 orbitales híbridos sp2 que contienen un electrón cada uno para compartir ese electrón con cada uno de los átomos de flúor a los que está unido.
Veamos el caso del berilio, que contiene 2 electrones en su capa de valencia. El berilio tiene esos 2 electrones en un orbital 2s, promovemos un electrón al orbital 2p para formar 2 orbitales híbridos sp, en este caso porque combinamos un orbital s con un orbital p, cada uno de ellos debe tener un solo electrón, y entonces generamos así 2 híbridos sp. Y nos quedan 2 orbitales p puros, que pueden ser el orbital pi y el orbital pz, y usamos entonces solamente el orbital px. Los híbridos entonces van a estar orientados en la dirección x. Generamos 2 híbridos sp que son los que están acá en verde y que están orientados en la dirección x, mientras que nos quedan los otros 2 orbitales p puros en la dirección y en la dirección z. El ejemplo es el difluoruro de berilio, que el berilio central emplea los 2 orbitales sp híbridos para formar los 2 enlaces covalentes con los 2 átomos de flúor en una molécula lineal, porque la disposición que minimiza las repulsiones electrónicas entre los electrones que se encuentran en los orbitales híbridos será la que corresponde a 180 grados, porque de esa manera están lo más alejados posible entre sí. En esta diapositiva vemos cómo se relacionan las distintas hibridaciones con las formas moleculares resultantes. Por ejemplo, para la hibridación sp, como veíamos recién, los 2 lóbulos, los 2 orbitales híbridos sp tienen que estar a 180 grados uno de otro para minimizar las repulsiones interelectrónicas, y el resultado es una molécula lineal. La hibridación sp2 genera 3 orbitales híbridos que van a estar a 120 grados uno del otro, y por lo tanto la geometría molecular va a ser plana trigonal, si los 3 están involucrados en 3 enlaces. En el caso de una hibridación sp3, en la que se pueden llegar a formar 4 enlaces, entonces tendremos que la geometría molecular asociada a esa hibridación va a ser la tetraédrica, mientras que cuando tenemos una hibridación sp3d, la orientación espacial que tengan mínima repulsión los electrones de valencia del átomo central será la de bipirámide trigonal. Acá vemos que involucra también un orbital d, o sea que acá utiliza 5 orbitales, combina 5 orbitales, un orbital s, 3 orbitales p y un orbital d, para generar 5 orbitales híbridos cuya disposición óptima para minimizar las repulsiones electrónicas será la bipirámide trigonal. Y por lo tanto, si todos están involucrados en enlaces a átomos terminales, la forma de la molécula será de bipirámide trigonal. Mientras que si el átomo central forma 6 enlaces con átomos periféricos, entonces tendremos que combinar 6 orbitales atómicos para generar 6 orbitales híbridos. En este caso vamos a combinar un orbital s, los 3 orbitales p y 2 orbitales d. Al hacer esta combinación se generarán 6 orbitales híbridos que estarán orientados hacia los vértices de un octaedro, porque esta es la disposición geométrica óptima para que las repulsiones interelectrónicas sean mínimas. En esta diapositiva están resumidos las relaciones que existen entre la hibridación orbital y las distintas geometrías electrónicas y moleculares. La hibridación sp implica la generación de 2 orbitales híbridos que estarán ubicados a 180 grados uno de otro, y la geometría molecular resultante va a ser lineal. En la hibridación sp2, los orbitales híbridos se encuentran a 120 grados unos de otros, y la geometría molecular resultante es plana trigonal o angular en caso de que uno de los híbridos contenga un par de electrones no compartidos. En la hibridación sp3, la disposición o orientación geométrica de esos orbitales es hacia los vértices de un tetraedro. Dará lugar a una molécula tetraédrica, y en el caso de que uno de los orbitales híbridos contenga un par de electrones no enlazantes o 2 orbitales híbridos contengan 2 pares no enlazantes, las formas
moleculares serán de pirámide trigonal o angular. Cuando tenemos 5 orbitales híbridos, la mejor orientación espacial para minimizar las repulsiones interelectrónicas es la de bipirámide trigonal. Entonces acá tenemos una hibridación sp3d que está relacionada con una geometría molecular de bipirámide trigonal cuando las 5 posiciones están ocupadas por átomos enlazados al átomo central. Cuando una de los híbridos contiene un par de electrones no compartidos, o 2 híbridos contienen 2 pares de electrones compartidos, o 3 de ellos contienen 3 pares de electrones no compartidos, entonces las formas o geometrías moleculares que resultan son la de caballete o balancín, la de forma de T o la molécula lineal, como habíamos visto anteriormente en el video anterior. Por último, cuando tenemos 6 orbitales híbridos, los orbitales sp3d2 están orientados hacia los vértices de un octaedro y darán lugar a una molécula octaédrica cuando todas las posiciones terminales estén ocupadas por átomos unidos al átomo central, o darán lugar a geometrías moleculares de pirámide cuadrada, de plano cuadrado, forma de T o lineal, dependiendo que 1, 2, 3 o 4 de esos orbitales híbridos estén ocupados por pares de electrones no compartidos. Veamos las distintas hibridaciones que puede tener el átomo de carbono. Dijimos que en el átomo de carbono los electrones de la capa de valencia se encuentran 2 de ellos en un orbital s, en el 2s, y los otros 2 en 2 orbitales p. Para generar los híbridos es necesario efectuar una promoción de uno de estos electrones a uno de los orbitales p para que nos quede un electrón en cada uno de ellos. Al hacer esta promoción de electrones tenemos un electrón en un orbital 2s y un electrón en cada uno de los orbitales 2p. Ahora el átomo de carbono puede hibridizar 2, 3 o los 4 orbitales para formar los híbridos correspondientes. Veamos qué pasa cuando combina los 4 orbitales, genera 4 orbitales híbridos equivalentes con un electrón cada uno de igual energía, y cada uno de ellos es un orbital sp3. El 2 es porque está en la capa electrónica 2. Entonces son 4 orbitales sp3 equivalentes conteniendo un electrón cada uno. Pero también podría combinar solo 3 de estos orbitales y generar entonces 3 orbitales híbridos sp2. Sería el segundo caso en el que hay 3 orbitales híbridos sp2 que contienen un electrón cada uno y que son equivalentes en energía entre sí. Y nos queda un orbital 2p puro que contiene el cuarto electrón. Mientras que si combinamos solamente 2 de estos orbitales, generamos 2 orbitales híbridos sp, que sería lo que estamos viendo acá, 2 orbitales híbridos sp equivalentes de igual energía que contienen un electrón cada uno, y nos quedan 2 orbitales p puro que contienen un electrón cada uno de ellos. Entonces, si queremos formar una molécula como el metano, en donde el átomo central está unido a 4 átomos de hidrógeno, tenemos que darle la posibilidad al carbono a generar 4 orbitales híbridos para poder compartir los electrones o el electrón que se encuentra en cada uno de ellos con el electrón del átomo de hidrógeno. Por lo tanto, cuando va a formar 4 enlaces con 4 átomos, lo que tenemos que hacer es combinar los 4 orbitales y generar 4 orbitales sp3. Por eso la molécula de metano entonces tiene la geometría molecular de tetraédrica, que es la que corresponde a la hibridación del átomo de carbono central sp3.
La combinación entonces de un orbital S con los tres orbitales P orientados en X, en Y y en Z da lugar a los cuatro orbitales híbridos que van a estar orientados hacia los vértices del tetraedro para dar lugar a la formación de cuatro enlaces covalentes por solapamiento frontal con los orbitales 1s de los cuatro átomos de hidrógeno que se unen al átomo central. Si por el contrario queremos generar una molécula como el etileno, en donde los dos átomos de carbono están unidos por dobles enlaces y cada átomo de carbono está unido a tres átomos, entonces lo que necesitamos para unir un átomo de carbono a tres átomos es generar tres híbridos. Luego de haber hecho la promoción de este electrón al otro orbital, vamos a combinar tres de los orbitales atómicos del carbono para generar tres orbitales híbridos, y al cuarto orbital lo dejamos como un orbital P puro conteniendo un solo electrón. Con estos tres orbitales híbridos sp2 van a estar orientados, como dijimos, hacia los vértices de un triángulo, y entonces serán estos tres orbitales sp2 que están en violeta, y nos queda un orbital P puro que va a ser el PZ, que contiene un electrón y que queda perpendicular al plano en donde se encuentran estos tres orbitales híbridos sp2. Cada uno de los átomos de carbono va a llevar a cabo este tipo de hibridación. Cuando aproximamos los dos átomos de carbono entre sí, entonces vamos a producir un solapamiento frontal entre los orbitales híbridos sp2 de uno y otro átomo de carbono. Al producirse ese solapamiento frontal, generaremos un enlace sigma entre los dos átomos de carbono. Y por otro lado, con los otros dos orbitales híbridos sp2 de cada carbono, se producirá otro solapamiento frontal con los orbitales 1s de cada uno de los átomos de hidrógeno. De esa manera hemos generado todos los enlaces sigma que tiene la molécula de etileno. Pero además, la molécula de etileno tiene un doble enlace, o sea que tenemos que generar alguna interacción de tipo pi, un enlace de tipo pi. ¿Y con qué lo vamos a generar ese enlace de tipo pi? Con los orbitales P que nos quedaron perpendiculares al plano en donde se encuentran los orbitales sp2 que formaron los enlaces sigma. Tenemos un orbital P puro en uno de los átomos de carbono y otro orbital P puro en el otro átomo de carbono. Cada uno de ellos contiene un electrón, que era este electrón desapareado, y por lo tanto podremos combinarlos, generar una región de probabilidad de encontrar ese par electrónico entre los dos por encima y por debajo del plano de la molécula, y generar así un enlace pi. Entonces este doble enlace carbono-carbono se genera por solapamiento lateral entre los dos orbitales P paralelos que contienen, de los dos átomos de carbono, que contienen un electrón cada uno. Ahora, si lo que queremos es unir un átomo de carbono a dos átomos, por ejemplo, en la molécula de acetileno, cada átomo de carbono está unido a otro átomo de carbono y a un hidrógeno, o sea que tenemos dos átomos enlazados a cada átomo de carbono. Por lo tanto, la hibridación que tenemos que hacer en este caso, una vez que promovimos el electrón, es entre dos de los orbitales de la capa de valencia del átomo de carbono. Combinamos solamente un orbital S con un orbital P. Generamos así dos orbitales híbridos para formar los dos enlaces sigma con los dos átomos a los que lo queremos unir al carbono, a un carbono y a un átomo de hidrógeno. Y nos quedan otros dos orbitales P que van a quedar como orbitales P puro, perpendiculares a la dirección de estos orbitales híbridos, y que van a contener un electrón cada uno. Entonces, si lo vemos acá, tenemos los dos orbitales sp, que son los que están en gris, que van a estar orientados a 180 grados uno del otro y que contienen un electrón cada uno. Y los dos orbitales P puro, que son los que contienen un electrón cada uno, uno en azul y el otro en amarillo. Ahora, en esta otra representación, los orbitales sp están en azul. Cuando queremos formar la molécula de acetileno, tenemos los orbitales sp en azul. Aproximamos los dos átomos de carbono entre sí, se produce el solapamiento frontal entre los orbitales sp y generamos ese enlace sigma, que será lo que se ve acá en el centro.
Por el otro lado, como cada átomo de carbono además está unido a través de un enlace sigma con los átomos de hidrógeno, se produce solapamiento frontal con los orbitales 1s de los dos átomos de hidrógeno terminales y generamos así otro enlace sigma. Para la generación de los enlaces pi, porque tenemos que generar dos enlaces pi adicionales, porque ya generamos el enlace sigma ahora por solapamiento frontal entre los orbitales híbridos sp, tenemos que generar las otras dos enlaces entre los dos átomos de carbono. Lo que debemos hacer entonces es utilizar los orbitales p que quedaron puros y que contienen un electrón cada uno. Por un lado tenemos este orbital orientado en la dirección z, y en este otro átomo de carbono también tenemos un orbital p orientado en la dirección z. Ambos son paralelos entre sí, por lo cual cuando los aproximemos a los dos átomos podrá haber una región de solapamiento, de traslape lateral, para dar lugar a la formación de un enlace pi. También tenemos otros dos orbitales que también están en verde y que son paralelos entre sí, que están orientados en la dirección X. Vemos uno aquí y el otro lo vemos aquí. Entonces esos también estarán orientados paralelos entre sí. Cuando aproximemos los dos átomos de carbono se podrán solapar y generar una región de probabilidad entre los dos átomos de carbono que va a estar por encima y por debajo, o acá sería por delante y por detrás de la línea de enlace, y que generará entonces el triple enlace. Acá lo veríamos a la derecha, los dos enlaces pi que se generan. Un enlace pi entonces entre los dos orbitales p que están orientados en la dirección z, y otro enlace pi entre los orbitales p que están orientados en la dirección x. Además de las hibridaciones sp, sp2, sp3 que estuvimos viendo, vimos que en aquellos casos en que el átomo central debe expandir el octeto de valencia, debe utilizar orbitales d. Por lo tanto, para poder rodearse de 10 electrones, la hibridación del átomo central deberá ser sp3d, tener por lo menos 5 orbitales híbridos que permitan alojar 5 pares de electrones para formar 5 enlaces, o por lo menos estar rodeados por 5 pares de electrones, ya sea compartidos o no compartidos. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, tengamos acá el caso del pentacloruro de fósforo. En el pentacloruro de fósforo tenemos que el fósforo es el átomo central y tiene 5 electrones de valencia. 2 de estos electrones se encuentran en un orbital s y los otros 3 en 3 orbitales p. Entonces, lo primero que debe hacerse es promover uno de estos electrones a uno de los orbitales d, y porque acá ya los p están todos ocupados y siempre tenemos que dejar un electrón en cada uno de los orbitales que vamos a combinar para formar los híbridos. Y cuando hacemos esto, entonces tendremos un electrón en un orbital s, un electrón en cada uno de los orbitales p y un electrón en un orbital d. Combinamos los 5 orbitales y podemos generar 5 orbitales sp3d que contendrán un electrón cada uno, todos de igual energía y orientados hacia los vértices de una bipirámide trigonal. O sea que va a haber 3 que estén a 120 grados unos de otros, que serán los que están ubicados en el plano ecuatorial, en el triangulito central, y otros 2 que van a estar orientados hacia las posiciones apicales. Y el resultado, en el caso del pentacloruro de fósforo, será que la molécula que se forme tenga una geometría de bipirámide trigonal. En el caso de que el átomo central esté rodeado por 6 pares de electrones, entonces requiere generar 6 híbridos para alojar a esos 6 electrones. Es el caso del hexafluoruro de azufre. Entonces, en este caso, tendrá que emplear 2 de los orbitales d que tienen la capa de valencia y generar 6 orbitales híbridos.
En el azufre tenemos 6 electrones. Esos 6 electrones originalmente en el átomo aislado se encuentran 2 en un orbital s y 4 en los 3 orbitales p. Tendremos que promover 2 de estos electrones a los orbitales d y combinar el orbital s con los 3 orbitales p y los 2 orbitales d para generar 6 híbridos que ahora serán denominados sp3d2. Cada uno va a contener un electrón y estarán orientados hacia los vértices de un octaedro regular. La geometría resultante para la molécula de hexafluoruro de azufre entonces será la octaédrica, porque en este caso todas las posiciones están ocupadas por los átomos terminales y en este caso serían los átomos de flúor. Los enlaces formados entre el azufre y el flúor son todos enlaces sigma que se generan por solapamiento frontal entre los orbitales híbridos sp3d2 del azufre y un orbital p puro del átomo de flúor. Entonces, con cada uno de los átomos de flúor, el átomo de azufre está unido a través de un enlace covalente sigma formado por el solapamiento frontal entre un orbital p del flúor y un orbital híbrido sp3d2 del azufre. De esta manera terminamos con este video de teoría de enlace de valencia y en un próximo video les voy a contar la teoría de orbitales moleculares que permite describir o explicar algunas propiedades químicas y físicas que no terminan de ser explicadas por la teoría del enlace de valencia.